Conferencias iban de la mano con su participación regular en las conferencias de verano en Ascona, establecidas en 1933 por Olga Freb Kapteyn. Las conferencias duraban 2 semanas cada año. Se centraron en la historia de la religión y la cultura, con un énfasis particular en la relación entre Oriente y Occidente. Jung aconsejó a Frog Captain sobre temas y oradores para invitar, pero tuvo cuidado de evitar que las conferencias se convirtieran simplemente en un vehículo para su escuela. Los académicos que participaron en las conferencias incluyeron a Henry Corbin, Heinrich Zimmer, Victor White, D.T. Suzuki, Ernesto Guaniuti, Giuseppe Tucci, Wilhelm Hauer, Luis Massignon, Gilles Kispel, Erwin Roussel, Mircea Eliade, Paul Radin y Adolf Bormann. Sirvieron como un grupo informal de pares y una audiencia crítica a la que dirigían las obras de Jung de mediados de la década de 1930. El estudio comparativo del proceso de individuación en el que participó requirió la colaboración de expertos en el campo de la religión comparada. Por otro lado, para muchos de estos estudiosos, los vínculos que estaban tratando de establecer entre la psicología y sus campos de especialización abrieron la posibilidad de aplicaciones inesperadas de su trabajo fuera de los confines de la academia. Esto es interesante porque yo no sé hasta qué punto este tipo de cosas se sigan haciendo, donde es evidente que bueno, de aquí se enriquecieron los estudiosos de religiones comparadas, los antropólogos, los sociólogos, no solo los psicólogos, los filósofos, los químicos, incluso físicos que venían de la ciencia. Yo no sé, por ignorancia mía tal vez, yo no sé si esas cosas se siguen haciendo actualmente y si hay algún espacio donde esa manera de discutir temas esté todavía. Me imagino que los hay. En conclusión, los libros negros proporcionan una ventana única al proceso creativo de un psicólogo importante. A nivel textual, permiten seguir como la lectura académica de Jung proporcionó recursos que inspiraron su fantasía, moviéndolo a imaginar de una manera mítica. Al reflexionar sobre estos recursos, intentó adivinar amplias ideas de ellos, primero en forma lírica, en el Liber Novus, y posteriormente formas conceptuales y teóricas en sus escritos académicos. Aquí eso es como muy claro, ¿no? Y a lo mejor por primera vez lo que hemos leído a Jung durante tanto tiempo, tenemos como muy claro que él no solo escribía estos textos más en los libros negros, todo este proceso personal, más interno, más interior. Como documento humano y registro psicológico, los libros negros trazan el intento de Jung de resolver la crisis de significado del siglo XX. Imagínate que pudiéramos decir ahora, en el siglo, en medio del siglo XXI y lo que ha estado pasando.
el intento de Jung de resolver la crisis de significado del siglo XX en su propia persona y destilar de esto un medio a través de la psicoterapia para que otros hagan lo mismo. Es como también dejar un legado un poco diferente a solo crear una escuela. Y de allí tal vez la famosa frase de Jung, bueno, menos mal que yo soy Jung y no jungiano o jungiano, alegando que esto se debería transformar en la búsqueda de cada quien, en el esfuerzo personal de cada quien, de entender su momento, el momento que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, pues, de una manera como muy personal. Y yo creo que eso tiene mucha repercusión, por lo menos en la psicoterapia que a mí me gusta y que yo recibí tal vez, que es que bueno, que cada persona sea activo en su propio proceso de entenderse en la vida, en su propia vida y en su propio contexto y en el momento histórico que nos ha tocado vivir. En resumen, los libros negros y el Liber Novus juntos forman el núcleo de la psicología analítica y permiten que su génesis histórica sea estudiado desde sus inicios. Esto sí es novedoso, porque, por lo menos para mí, porque dice los libros negros y el Liber Novus, a pesar de que hay 20 tomos escritos sobre la obra de Jung, ¿no? Él dice cómo esto forman el núcleo de la psicología analítica. A mí esta frase me ha puesto a pensar, pues, seriamente sobre Eventualmente, este, Pablo, para ajá, todos, ¿no? Porque además los libros negros no tienen mucho trato en la calle, ¿no? Afuera. no, no, Entonces, es un replantearte o un revisar de todo. claro, claro. Y yo creo que toca una cosa a la cual yo me siento a estas alturas convencido, ¿no? Para mí todas las teorías psicológicas siguen siendo constructos teóricos para ver cómo uno trabaja, por lo menos las psicoanalíticas, las dinámicas, ¿no? Son formas teóricas de ver cómo le entramos a ese mundo del inconsciente y cómo trabajar con ella de manera efectiva. Y creo que es lo que también hace Jung en toda su elaboración teórica. Pero creo que a través de esto, y por primera vez que tenemos acceso a eso más directamente, es como, es como ir más allá del constructo teórico y entender más como el proceso personal que él vivió, porque yo no dudo que muchas de estas cosas que se han transformado en criterios y principios básicos teóricos siguen siendo para mí referencias de una cosa básica, esencial, que es el trabajo o esa manera que tú tienes de relacionarte con tu propio inconsciente vivo, como un ente vivo, como una cosa que está allí, con la cual hay que lidiar día a día. Yo Y creo que que lo... eso Ajá, es lo esencial, puedo decir. La experiencia de Jung fue con él mismo. Entonces, con él para mí la mismo, lectura es, la primera experiencia tiene que ser con uno mismo. ¿Sí? claro, Hay un dicho muy criollo venezolano que yo uso con mucha frecuencia en ejemplo y es, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Es decir, claro, tú no le puedes dar a otro lo que no tienes para ti. claro, Entonces, claro. el inicio eres tú mismo, ¿no? Sí, y, y en ese sentido, si yo imagino sobre esas cosas, bueno, a lo mejor cada uno de nosotros pudiera escribir su propio cuerpo teórico. El- por eso creo que la teoría son como, eh, bueno, como una estructura que ayuda.
y que nos guía y que nos permite, pero que eso no es la esencia de lo que es hacer psicoterapia. Hacer psicoterapia probablemente es estar consciente, para mí, de esto más profundo que toca a cada quien, y que no depende solamente de que te sepas o manejes un cuerpo teórico. Y que los cuerpos teóricos son referentes, y eso podemos llevarlo, bueno, al análisis de los sueños, la aproximación a la persona con la que nos toca acompañar, que no puede ser solo sobre la base teórica, tiene que tener que ver con la vida de cada quien y cómo se involucra cada quien con su propio proceso vital, psíquico, más profundo, su relación con el inconsciente, como lo quieras llamar. Pero para mí lo esencial está allí. Y es un planteamiento interesante. Y bueno, lo teórico nos sirve para, el cuerpo teórico probablemente nos sirve para acercarnos, para familiarizarnos, para aprender un poco, para ir como, porque no es fácil, pues, si lo veo en mi propia historia, pues, de lo que ha sido estudiar a Jung durante todos estos años. eh, Primero siento que la terapia fue esencial, ha sido es esencial, y cada vez lo teórico es menos lo esencial, no sé cómo decirlo, y no quisiera crear confusiones en ese sentido, por eso me gustaría oírlos también, pero lo teórico no es lo esencial. Y al final creo que, bueno, hay excelentes terapeutas lacanianos, freudianos, de cualquier, que eso no es la base de una psicoterapia profunda. La base de psicoterapia profunda está en cómo uno eh, facilita que la persona se involucre en su propio proceso y que se relacione con su propio mundo inconsciente, a cómo lo logre, pues, de la manera más, como le toque hacerlo, pues. Con los Que no recursos que tiene, está, no, con los recursos con los que tiene. recursos que tenga. Y los recursos que tiene uno pueden ser distintos a los recursos que tiene otro. ¿Entiendes? Pues son Pues referentes, somos pues, tipologías. y son referentes, Sí, son referentes. De acuerdo somos contigo. tipologías distintas, somos personas distintas, somos, ¿entiendes? Y desde esa particularidad es que nos tenemos que relacionar con nuestro propio inconsciente. Y como terapeutas, yo creo que esa es la esencia del trabajo. Que logremos que la persona se conecte a sí misma con su propio proceso, desde su sufrimiento, desde lo que pueda ir elaborando, de lo que sea. No sé qué más, además de Carlos, qué piensan los demás sobre eso. Sí, yo también pienso de forma parecida, ¿no? Me parece que el conocer, el descubrirse, el descubrir esa parte interna de uno forma parte de una experiencia que da pie luego a muchas cosas, ¿no? En fin, yo por una parte lo que veo es la dificultad de la introspección, ¿no? El conocerse, el saber cosas de uno no es fácil. Y, y en ese sentido, un poco para mí la teoría es un marco donde muchas veces pues, las ideas, los conceptos te ayudan un poquito a soportar o a entender o a facilitar esa parte de la introspección, ¿no? Pero claro, indudablemente es que Jung plantea, yo creo que aspectos muy importantes y difíciles también, el ánima, ¿no? El descubrimiento del ánima, no sé, por ejemplo, del animus, la sombra, etcétera, etcétera, ¿no? Son eh, aspectos que a veces son costosos de entender. Posiblemente muchas veces porque hay que sufrir mucho, bueno, o alegrarse mucho, no lo sé, pero Sí, y en ese mismo orden, pues probablemente, lo puedo decir por mí, pero yo comencé a leer a Jung después de tener algunos años haciendo otro tipo de psicoterapia, y es como
Era como empezar de nuevo y ya tenía una base, ya tenía experiencia psicoterapéutica y sin embargo, lo junguiano, que al principio y para mucha gente probablemente tiene que empezar por allí, pues tiene que empezar por lo básico, tiene que empezar por relacionar teóricamente lo que está viendo, porque es como para nosotros, venimos de formación científica, médica, no sé qué, yo creo que ese es el camino más expedito en ese sentido. O sea, yo reconozco esa parte, pero llega un momento, eso tiene, si eso tiene algún sentido al final, ese sentido tiene que ir dirigido a que eso en algún momento hay que soltarlo. Sí, Y más importante eres tú. El más sí, importante, por supuesto, se supone que ya tienes ciertas herramientas como para lidiar con eso ya más, sí, desde otro nivel, más sí, íntimo, porque más además particular. a mí me parece que ahí ese término que has utilizado de soltarse me parece un paso importante, ¿no? En la formación del psicoterapeuta, ¿no? Y es decir, se suelta cuando de repente todo lo teórico, todo el marco teórico se va transformando más en una vivencia, en una experiencia, en algo que sale más bien de dentro, ¿no? De los libros, así. Y eso ayuda, ayuda mucho, sí, es verdad, ayuda, yo creo que definitivamente, ¿no? Sí. Claro. Rafael López siempre hablaba de la experiencia, él la comparaba mucho con el arte Ujú. y con el artista. Sí. El artista puede saber mucha técnica y reconocer, y debe saberla. Lo ideal es que la sepa, pero llega un momento en que tiene que soltar. Sí. Anicia, creo que tienes la mano levantada. ¿Sí, no ves? Sí, que Ah, ok. escuchándolo, quería comentar que, bueno, sí, los elementos teóricos que inicialmente ayudan, lo, bueno, la otra cuestión es el paso a la vivencia en uno mismo de esos elementos teóricos, ¿no? Es decir, empezar a tener conciencia de esos conceptos teóricos en la propia vida de uno, que ahí pues la cosa, bueno, es un sentir que no es fácil, pues eso que ustedes también estaban comentando. No es sencillo la vivencia de eso. Eso uno, otro doctor acabó de hablar usted del arte y cuando ahorita lo que usted estaba leyendo del procesamiento del siglo que le tocó a Jung en él, que bueno, que eso es parte de lo que hacen los artistas o por lo menos lo mismo, se describe desde el punto de vista psicológico ese procesamiento que hacen los artistas a través de ellos. Este, y ese estar del espíritu de la época en cada quien, que se me pareció un poquito a eso. Y por otro lado, doctor, pregunto, el libro negro pareciera que es un documento donde se refleja la relación viva de Jung con el inconsciente, y que pareciera que eso es lo que vamos a mirar, y desde ahí pues salió todo el elemento teórico, pero bueno, pareciera eso, ¿no? Que su relación viva pareciera que la plasmó y después pues le dio forma en sus escritos. No sé, pregunto. Claro, sí. Yo me atrevería a decir que más que el inconsciente, Mm. tal vez en el inconsciente y eso, esa formación nuestra que sabemos, bueno, el inconsciente está allí, hay que relacionarse con él, ¿verdad? Pero creo que mucho más que eso, pues, que además con su propia, eh, yo- no sé cómo decirlo, yo creo que su guía era saber que él necesitaba comunicarse con algo que estaba allí que él no entendía. Él no entendía ni de la vida, ni de él, ni de sus propias contradicciones. Eso incluye eso que llamamos inconsciente, porque cuando hablamos de inconsciente nosotros tenemos un preconcepto ya bien establecido de lo que es Si no, pareciera el que eso es parte inconsciente. del regalo de él y de otros maestros, ¿no? Nos da una Claro, instrucción a partir de la cual nosotros estudiamos y de repente empezamos a investigar de claro, nosotros mismos. Ahora a correcto, ellos les tocó de cero, pues. Eso de lo que no claro, sabían experimentarlo bajo claro, él. Después claro. así un constructo teórico de eso. ¿Eh? Claro.
Lo que él encontró, y yo creo que esa es una de las cosas que él de alguna manera propició también, fue que eso lo podían estar haciendo de igual manera un físico, un estudioso de las religiones, un antropólogo, que ellos también desde otros lugares, desde otros, estaban luchando al final con lo mismo, y uno lo ve en esos libros de esos scholars, por ejemplo, uno lea Dodds o lea a alguno de ellos, se da cuenta que están luchando en el fondo con el mismo, que es, bueno, la naturaleza del conocimiento humano, la esencia de qué es qué es esa particularidad que nos hace humanos, que también somos animales, pero somos humanos. O sea, yo me lo imagino por ahí, porque yo, bueno, o juego también con esa imaginación de cómo sería eso o cómo es eso en mí en este momento. Pero para mí tiene que ver con esa necesidad y que, bueno, Jung, dentro de lo psíquico, y ahí siento que, bueno, López siempre hablaba de la vida psíquica, el vivir psíquico, el cuerpo psíquico, como para darle forma a también de alguna manera o nominar algo que es muy difícil de decir, que es esa parte humana y que ahora podemos hablar con un poquito más de propiedad y llamarla la psique, que está lo inconsciente, lo consciente, que están todas esas cosas, que no es solo lo inconsciente, y cómo uno puede vivir cerca de eso, o en armonía, o lo que toque, pero en relación con ese aspecto de la vida que yo pienso que, bueno, menos mal que a estas alturas de la vida estamos como muy conscientes de que no somos solo lo que creemos que somos mucho más, que somos mucho más complejos. Ya, y lo podemos llamar inconsciente, vida psíquica, lo que sea, pero con eso hay que saber vivir. Y parece que ese saber vivir da una dimensión distinta de la vida misma, pues. No sé si lo expliqué. Eduardo, iba a decir algo. Sí, profesor, que me estaba, lo que estoy escuchándolo hablar, usted sabe que el miércoles fue Día del Artista Plástico aquí Ajá. en Venezuela. Y bueno, estábamos en la celebración del Día del Artista Plástico y estábamos reunidos varios pintores, pues, porque yo siempre he dicho que yo más que artista soy pintor. O sea, yo no siento que todavía yo decía, ah, qué bruto, qué artista. Pero, pero estábamos hablando de eso y yo le estaba comentando a uno de los a un compañero que estudió, que él estudió en Florencia, en la Academia de Florencia y tal, y cuestión. Y yo le decía, y él ha trabajado mucho en desconstruir su arte, en desconstruirla, y yo le digo, ahora tu arte se parece más a ti, porque está saliendo de tu inconsciente. Y él, porque obviamente él abandonó la técnica, él abandonó la, la academia, que obviamente en Europa es muy estricta, la academia a nivel pictórico es muy estricto. Si no usas este color, si no pintas aquí, si no pintas así, no estás haciendo arte. Y él ahora se devolvió para acá, para Maracaibo, después de un poco de años en Europa, y está haciendo rayas, está haciendo trazos, está haciendo colores. Yo le digo, chamo, tu arte ha mejorado muchísimo. Y él me dice, ¿te parece? Claro, porque es que es tuyo, es tu proceso, y eso nace del motor inconsciente que eres tú. Me dice, ya vas a salir con tus vainas junguianas. Sí, voy a salir con mis vainas junguianas. Una de las cosas que a mí me hizo estudiar a Jung fue para poder, una de las cosas que a mí me ha hecho estudiar a Jung es para poder comprenderme desde el arte, o sea, para poder comprender quizás ese arte o esa visión del arte desde el yo. Entonces me hizo reflexionar esto que estamos hablando de que sí, mientras más se acerca uno a lo que soy yo como artista, a lo que soy yo como hombre, como persona, como individuo, más te conecta y más te mueve. Bueno, de eso se trata. Yo repetiría aquí esa frase, ¿no? En resumen, los libros negros y el Liber Novus juntos forman el núcleo de la psicología analítica
y permiten que su génesis histórica sea estudiada desde su inicio. O sea, porque uno, yo recuerdo siempre, Rafael, por ejemplo, Rafael decía, es que Dostoyevsky era un gran psicólogo. Porque un tipo que era capaz de escribir con esa facilidad y de escribir y hacernos vivos esos personajes con todas sus complejidades, tenía que saber psicología, aunque no supiera que estaba expresando psicología, que es por donde yo voy. Pues eso es verdad. Lo que pasa es que, bueno, venimos de una cosa que de manera muy potente nos obliga, y creo que es el camino que nos toca a nosotros en este momento de la historia, que tiene que ver, bueno, tenemos que pasar por la academia, la que sea, pero tenemos que atravesar por ahí para acercarnos a esto. Y bueno, y yo dejaría ese párrafo ahí, pues me parece muy interesante. Es como si dijera, mira, todo lo que escribió Jung lo escribió a partir de esto que escribió en los libros negros, en el Liber Novo. Bueno, según el corazón de la cosa, ¿no? La esencia de la cosa. Bueno, el trabajo de Jung ahora se puede ver en la ronda y las conexiones íntimas entre los ciclos visionarios esotéricos y la psicología exotérica. Pueden ser captadas. Jung recordó más tarde que su vida entera, entre comillas, su vida entera consistió en elaborar lo que había brotado del inconsciente como una corriente enigmática y que amenazaba con romperme. Todo lo posterior fue simplemente la clasificación externa, la elaboración científica, la integración en la vida. Pero el comienzo luminoso lo contenía todo. Fue entonces. Así, los libros negros permiten entrar en el laboratorio privado de la psicología analítica y seguir la génesis de una ciencia visionaria, es decir, cómo nació una psicología de la imaginación visionaria que a su vez podría formar una ciencia de visiones. Ahí terminamos todo esta parte, ¿no? Déjame ver si... Ahí muere. Ahí queda. Sí, ahí termina. Ahí ya después son lo que salen Queda. son los apéndices, las citas. Sí, sí, sí. Lo demás, bueno, cualquiera lo puede curiosear, son los apéndices, las notas y tal, todas esas cosas. Pero bueno, y no perder de vista que todos los que hemos leído hasta ahora simplemente es el esfuerzo que hizo Sonu Shamdasani para poner en contexto lo que Jung había escrito, en contexto histórico y personal. Que también nos dejó ver, bueno, cómo fue que se fue conformando ese mundo psicoanalítico que Jung, desde el principio, pues desde que se separa de Freud, que es prácticamente en 1913, y que los libros negros terminan en 1932, cuando Jung da el salto a la alquimia, y ahí deja de escribir en eso, que eran sus diarios, pero que forman parte sobre todo de esos primeros elementos, desde su soledad, desde su sufrimiento, que fue elaborando y conformando
lo que él llama pues su autoexperimentación o ese laboratorio que podemos ahora observar desde adentro, pues ahora sí como que nos podemos meter en el laboratorio y eso estuvo vedado hasta recientemente, vedado al público en general. Me imagino que quién lo leería o los que tenían acceso a ello, los familiares, qué sé yo. Pues. Bueno, visto eso, podemos empezar, sobre todo la primera parte de la introducción de la nota editorial que hace Shamdasani al libro 1, ¿no? Al libro 1 de ya el libro negro. Él hace, eso lo podemos aprovechar hoy para después, ojalá podamos leer toda esta primera parte que es como ilustrativa de estas primeras cosas y él después, Shamdasani, va a meterse más un poco, que me pareció interesante, como que fue la experiencia un poco de ellos haciendo la traducción y cómo eso los pudo afectar y algunas notas que hay alrededor que hicieron algunos de ellos sobre lo que a ellos les pasó tratando de traducir, porque el esfuerzo, me imagino, fue enorme, porque además tenían que comparar las versiones inglesas con las versiones alemanas, con originales de Jung, relacionarlo con otras cosas, y además porque yo creo que, que es como todo, ¿no? Es como cuando uno lee una obra importante, lo afecta a uno. Es inevitable afectarse por esa lectura. Yo sí quiero que, bueno, estemos preparados para que la discusión, ya leyéndolo a él directamente, bueno, ojalá nos toque, ojalá nos afecte. Sí. Ojalá nos afecte. Sí, esa es la idea, pues, que entremos por ahí. Entonces, si no hay ninguna observación, empezamos a leer ya lo que es la, la nota editorial que hace Sonu Shamdasani. Esa no la tienes, Miguel, pero tienes toda la... Ya. Después te mando esta parte, que esta es más nueva. Vale. Que, que, que él hace a ese, ya al primer libro. El libro negro fue la designación que Jung dio a los cuadernos en los que registró su autoexperimentación entre 1913 y 1932. La denominación negro se refiere al hecho de que, con la excepción del primero, que tiene una cubierta marrón, tienen cubiertas negras. La designación singular, uno puede hacer todas las asociaciones que le vienen a la cabeza de que sean los libros negros, pero bueno, aparentemente es más azarosa de lo que uno pueda imaginar. La designación singular de Jung indica que consideraba estos cuadernos como un todo integral. Posteriormente se le ha referido en plural como los libros negros. En esta edición usamos la designación los libros negros. Estos fueron numerados juntos con el diario adolescente de Jung. Parece que alguien que no era Jung los numeró, dice él, ¿no? Por lo tanto, la secuencia actual comienza con el libro 2. Las primeras entradas en el libro 2 representan la continuación del diario adolescente de Jung y se extiende hasta 1902, por lo que la edición aquí comienza
con la página 4, pues, o sea, con la parte más adelante. Como esas entradas pertenecen propiamente al contexto del diario adolescente, no se han reproducido aquí. Después de un largo intervalo de más de una década, Jung tomó el libro 7 para registrar notas de un tipo diferente. Estos no se han reproducido aquí. Por lo tanto, esta edición presenta la totalidad de las entradas de 1913 a 1932 en una edición facsímil en una escala 1:1, formando un relato completo del período de autoexperimentación de Jung. Cada volumen contiene el facsímil del libro en cuestión, seguido de una traducción con notas. La materia frontal, la introducción, la nota del traductor, el apéndice de la imagen y el índice se han colocado en este volumen, lo que mantiene la consistencia de la numeración. Con la reproducción del texto se ha regularizado la sangría de los párrafos. Aquí hay más datos de tipo técnico, pero cuando se han añadido comillas faltantes, se han indicado entre corchetes, los subrayados de Jung se han mantenido, las letras ilegibles se han indicado con un doble X en comillas y las palabras o letras tachadas se han indicado con un tachado. Cuando ha sido posible sustituir una palabra parcialmente iniciada en alemán por un equivalente en inglés, esto se ha hecho. De lo contrario, se ha dejado como una XX entre comillas. La ruptura de una página a la siguiente en el facsímil se indica en el texto de la traducción mediante una barra diagonal entre corchetes correspondientes a las páginas originales del cuaderno. Porque aquí ahora vamos a ver fotografiados los manuscritos de los libros y después vamos a ver ya tipiado los textos. Con el material del 12 de noviembre de 1913 a 6 de junio de 1916, que posteriormente se retomó en el Liber Novus, la mayoría de los cambios significativos se han indicado en las notas a pie de página para ayudar a la comparación. Los números de página del Liber Novus han sido entregados a Reader's Edition. Las traducciones han sido revisadas en algunos lugares. Las traducciones de las obras completas de Jung a veces han sido modificadas, a menos que se especifique lo contrario. Las fechas y los detalles sobre las actividades de Jung provienen de su libro de citas e información de los archivos de la familia de Jung. Cortesía de Andreas Jung y Susanne Eggenberger Jung. Okay, esos son como los detalles técnicos, cómo se construyó la cosa. Y ahora viene una cosa que él llama traduciendo las runas de Jung. Martin Lipscher, John Peck y Sonu Shamdasani. En el otoño de 1917, el alma de Jung obliga al mago negro H.A. a leer y explicar una serie de runas crípticas que había enviado. Las entradas resultantes, que incluyen 8 conjuntos de formas de runas inscritas, forman una de las secciones más difíciles de traducir de este trabajo y requirieron constantes comparaciones triangulares entre las runas, el texto alemán y la traducción al inglés.
al mismo tiempo, puedes hacer un cifrado para las complejidades de traducir este trabajo en su conjunto. En respuesta a la petición del alma de Jung, H.A., este personaje de la imaginación de Jung, asume la tarea de traducir las runas literalmente, deletreándolas. Es un campo de entrenamiento en Code City, dice Sandasani. Da señales al alma de Jung sobre cómo esta o aquella forma corresponden al sol, o a un techo, o a un pasadizo inclinado, o incluso a cómo uno debe sentirse físicamente mientras navega por esta curva o esa grieta. Me pueden parar cuando quieran. Vale. Esto es... Ajá. Ujú. La progresión vincula estos elementos, pero ninguna narrativa lo hace. Aquí viene una cosa sumamente interesante que yo creo que es importante para cuando leamos el texto, ¿no? El significado oculto no acecha en ninguna parte. El significado está contenido dentro del significante. La semántica está contenida en la sintaxis, mientras que la urgencia del guía turístico, aunque palpable, permanece impotente para indicar algo más. Mucho antes, podemos volver a esto, porque yo lo tuve que releer varias veces, ¿no? Mucho antes de Marshall McLuhan, el medio en el mensaje. Ya voy, McLuhan dice algo allí que me interesa. ¿Quién tiene el libro a mano? ¿Quién tiene allí el libro a mano y está siguiendo la lectura por aquí? Porque creo que no lo puse bien aquí, ¿no? Y yo estuve averiguando sobre este McLuhan, que es una Era un frase especialista famosa. en Ajá, comunicaciones. Él estuvo en correcto, Venezuela en los años 60 y él fue correcto. uno de los que miró el tema, uno de los que miró el tema ecológico en mundial y la confrontación mundial hoy día. Y además casi que se anticipó se, se anticipó a lo que podía ser el Internet como una red que uniera todo, ¿no? Sí, seguro. Algunos dicen que él que en algunos momentos se bajó su interés en él, pero cuando apareció el Internet se volvió a ser importante, ¿no? Era un filósofo canadiense, y, pero por aquí dice, pues yo lo estuve leyendo, ¿no? Lo que realmente fue importante. Típico de que cuando uno lo busca, cuando quiere, no lo encuentra, ¿no? Sí. Pero esta frase famosa, por eso quería buscar el texto, pues no lo tengo aquí. Esa frase, él dice que lo importante no es el medio, no es el mensaje, sino el medio. Algo así creo que dice la frase. ¿La tienes ahí, Anisa? En el Sí, mío no A ver, está creo el que yo prefacio. uso muy mal. Ah, Profesor, en que el yo mío no no, está esa parte del prefacio. ¿Será que no tengo la misma déjame edición? ver déjame ver si lo consigo aquí, porque, O sea, en el mío salta directamente a las gráficas, o sea, a las imágenes. ok, Y ya vamos a ver después si lo a la vemos. narrativa. Sí, porque la frase creo que es importante leerla, porque creo que nos va a ayudar a entender lo que él está tratando de decir. Porque como esta es una lectura, como una lectura críptica, ¿no? Una lectura muy particular,
y y pareciera que Jung se apoya en esta cosa que incluso lo asemejan con como con un yoga. Entonces creo que vale la pena tal vez leer allí cuál es la frase que yo pensé que estaba mejor traducida, pero no, ya voy a llegar. Ya voy. Porque si ven, ajá, Aquí hay una frase de él, ajá, que es una famosa frase, sí, Carlos, a lo mejor tú la McLuhan conoces, sostiene que el discurso contiene pensamiento y que correcto. McLuhan sostiene que el discurso contiene pensamiento y que termina la cadena de medios. El pensamiento es no verbal y proceso puro. McLuhan adoptó esta idea y la procesó en su escrito. Todos los medios son metáforas activas por su poder de traducir la experiencia de nuevas formas, en nuevas formas. Esa es una. Vamos a seguir buscando. Pero esa es importante, porque hay una famosa que es la que menciona aquí, Lord Cinema Hale Cousitia. Ajá, déjame ver. Usted está buscando la frase del texto, doctor. Sí, el medio era el mensaje, Sí. no, el medio era el mensaje. Que la quiero corregir aquí, la quiero señalar porque la frase es esa, el medio era el mensaje. Y creo que se aviene a lo que él quiere decir aquí, ¿no? Porque yo hace algún tiempo sostengo que nosotros sabemos, y eso fue estudiando un texto de Francis Jay sobre la memoria, que a veces que es mucho más fácil, que es muy sencillo acercarse a través de los sueños a a la vida arquetipal, simbólica y todo eso. Pero no todos los pacientes traen sueños. Y que para mí el reto está en la retórica. Y eso coincide un poco, incluso con una frase que usábamos en Gestal, Carlito, que era, a mí no me importa lo que dice, sino cómo suena. ¿Cómo suena? ¿Te acuerdas? Sí, Era sí, otra sí, sí. frase muy... Entonces, que yo creo que él es lo que está tratando de decir Sandra Sani sobre algunas cosas cuando le tocó leer sobre esto, ¿no? Que yo me Que imagino que el eso, medio era el mensaje. claro, yo me imagino que eso tiene, uno lo puede vincular, Claro, especulando más bien, es decir, con el tema imaginal. Es decir, co- darle lectura imaginal a lo que concretamente te puede estar expresando el paciente enfrente. correcto, correcto. De eso se trata. Entonces, si le volvemos a leer un poco, él dice, el significado oculto no acecha en ninguna parte. El significado está contenido dentro del significante. La semántica está contenida en la sintaxis, mientras que la urgencia del guía turístico, aunque palpable, permanente impotente para indicar algo más. Mucho antes de que Marshall McLuhan dijera el medio era el mensaje. Claro, sigue siendo exactamente eso, es decir, no quedarse en lo literal, sino darle lectura Por, a todo el entorno que está expresando el paciente o la persona que tienes enfrente, o en el caso de Jung, lo que él está tratando de conseguir, sea a través de la runa, a través de sus sueños, a través de Filemón, imaginativamente, porque imaginativamente. ni siquiera es simbólicamente, es imaginativamente. Ujú, de Y si acuerdo, uno se pone a ver, en eso se basa la imaginación activa. claro. O sea, la imaginación activa lo que facilita es que a través de la imaginación surja lo que tiene que surgir, que son esos elementos de la psique. Entonces, para mí este párrafo me parece sumamente interesante, incluso porque además creo que nos prepara.
nos está condicionando para la lectura. No se trata de leer o de entender, entender racionalmente o comprender. Y yo lo relaciono con una cosa en la que estoy estudiando un poco más ahorita, que es lo que Rafael llamaba lectura de imagen diferente a interpretación de imagen. Yo creo que López habló y es eso lo habla que, en sus eso, libros. sí, yo creo que eso es lo que está diciendo ese Ah, párrafo allí. Lectura de claro, imagen más que interpretación de imagen. la lectura de imagen. Y Rafael sostenía que esa lectura, primero, siempre es subjetiva, siempre pasa soy yo el que puedo. Y si ustedes leen lo que él escribió sobre mujer, sobre la pintura de Vermeer, donde él habla ahí sobre lectura de imagen, vas a ver cómo él habla de esa manera de leer la imagen. Y además yo siento que esa fue la experiencia que yo tuve con él como paciente y en la relación con él, que él más que interpretar sueños, él era capaz de devolverte imaginativamente lo que las imágenes del sueño estaban expresando. Y por eso siempre lo he dicho, pues yo siento que él hablaba con alguien que estaba dentro de mí, que yo no sabía quién Carrizo era, pero, pero ellos se entendían además, y a mí me Mejor que uno ayudó mismo a sí mucho, mismo. Sí. y eso me ayudó mucho. A mí, Mi experiencia con Rafael siempre arrancaba con los sueños que pudiera recordar o con aquellos zarpazos que me pudieran aparecer. Él decía, ¿qué es para ti? ¿Qué lectura le das tú? ajá, Y después de que yo le daba mi lectura, él me ponía la de él, ¿no? Entonces, como que aterrizaba uno más rápido que lo que uno esperaba, ¿no? y generalmente las de él eran aterrizajes forzosos, Abruptos, abruptos, abruptos. ¡Bum! usa de porrazo. De aterrizajes abruptos, eso era. Pero creo que esto es lo que toca, ¿no? Y con ese espíritu creo que tenemos que leer lo que Jung nos puede mostrar con ese espíritu, pues más imaginativo, más desde ese lugar, pues. Vamos a ver hasta dónde más llegamos que nos permita, este, creo que nos da tiempo. El entrenamiento paciente, totalmente centrado en la postura de Ha, el mago imaginativo, del alma de Jung, se parece menos al significado de los signos y más a un yoga. Que esto a un yoga de acuerdo con las formas de las runas. Dice, entre estos aparecen una serpiente, palos con cabecitas esquemáticas y un sol modesto. Ni las runas judeo-nórdico-germánicas ni los jeroglíficos egipcios dominan el campo, sino algo más. Este lenguaje nunca se ha enseñado antes. Incluso durante los primeros 4 años, más o menos, del experimento de Jung, más o menos antes del experimento de Jung. Ahora que llega, sin embargo, el transmodal, cuasi pictográfico y en la nomenclatura de Jung, rúnico. Las sentencias de Ha en sí mismas no son difíciles. La dificultad radica en comprender lo que realmente está sucediendo. En todo momento uno siente la urgencia de Ha, de que estos visitantes puedan asimilar el significado parcialmente registrado en esta runa, pero también activo entre un pequeño gremio de magos, él mismo y Filemón con K, K-A,
vinculándolos como el alma de Ja y la sombra de Filemón. O sea, lo que está hablando es cómo Jung pudo ver estos personajes que se le aparecían y que estaban como seres vivos con su propia dinámica, y cómo pareciera que usó uno y usó otro y se apoyó en uno y usó otro de acuerdo a lo que él iba leyendo y entendiendo. Ya las percepciones que debemos manejar enmarcan categorías híbridas. K, como la sombra de Filemón, emerge independientemente en sus tratos con Ja, el mago negro, el mago negro. Pero por supuesto, eso ayuda a articular una lectura del carácter de Filemón. Así que estamos aprendiendo a leer el carácter contra un trasfondo psíquico particular. En este caso, el propio dramatis personae de Jung, que se manifiesta ante él como factores reales. Como Elías le había advertido antes de que eran reales. ¿Se acuerdan que leímos eso en un momento? De cómo él empezó a tomar esas imágenes como seres reales en su imaginación, no símbolos, así como en un cosmos que se siembra entre las puntas de los conos creadores del mundo, como se explica en las runas. Yo no sé de runas, pero bueno. Si bien el propio Jung sigue el ritmo de esto, sin embargo, sus impresiones del espectáculo o su primera toma de intercambio o roce con algún hecho desconcertante, con frecuencia superan sus poderes iniciales de asimilación. O sea que además se va viendo cómo la dificultad de Jung al principio y cómo después que se va familiarizando, se le hace más fácil. Una imagen que me sirvió allí como para pensar en esto es como cuando uno empieza a ver los sueños de un paciente y empieza a aparecer ciertos personajes que se repiten o aparecen en ciertos momentos cuando uno los ve en el tiempo, y uno dice, bueno, ya yo sé quién viene a hablar y de qué está hablando. Eso fue lo que yo pude, la relación que pude hacer. Bueno, ya tú sabes que si aparece el tío tal habla de tal cosa. Y tú verás que el tío tal siempre viene a representar como esas cosas. Así es como yo lo imagino, ¿no? O lo que me sirve para acercarme a esta manera, ¿no? En cartas fechadas el 13 de septiembre y el 10 de octubre de 1917, Jung escribió a Sabina Spielrein. ¿Todos saben quién es Sabina Spielrein? No. Sabina Spielrein Sí, fue una por aquí. Sí, incluso hay una película sobre, sobre la relación de Jung y Sabina Spielrein. Ajá. Sabina Spielrein era una paciente que le refirió Freud a Jung y que estaba muy disociada, estaba muy psicótica, en muy malas condiciones. Y es donde tal vez por primera vez él empieza a aplicar el método psicoanalítico. Por eso también representa cosas importantes en ese proceso. Y Sabine Spielrein terminó siendo una analista importante que trabajó con niños, fue la primera que trabajó con niños usando las teorías psicodinámicas, y muere fusilada en una iglesia, en una iglesia no, ella era judía, en una sinagoga en Rusia. eh, Muere asesinada, pues los matan a todos allí en esa sinagoga. Pero y además tuvo un papel importante en la relación con Yu. Yo les recomiendo que vean la película La de Michael Fassbender.
La de La- Michael Fassbender. ¿Cómo eh, que se llama? El método ay, peligroso. el método peligro, un método peligroso. Un método peligroso. Peligroso. Sí, Bastante buena. Y claro. la actriz es la Kira, no Keira sé, pues, Knightley. Link. Keira Ajá, Knightley, esa la misma, inglesa. la de los Piratas del Caribe. Claro. Sí. Mm, Ella tiene excelentes sí, películas, la Kira, sí, sí, pero sí. y esa ahí Fassbinder hace un Es muy más, buen papel de Jung. para mí es uno de los mejores papeles que ha hecho Fassbender, que por lo general siempre se la tira de, lo ponen en películas de acción y cuestión, él va más Sí, hacia ese no, target, pero sí, ahí incluso muestran lo de la relación del con Jung, con Freud y tal, es bastante buena. claro, Ah, claro. lo del sueño incluso lo mencionan, el sueño Sí. De Freud con Sí. bastante Y bueno. la escena donde él asusta a Freud porque le dice lo que va a pasar y el ruido que se va a Ujú. producir. Ajá, 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 el del chispazo. ¿Y qué es eso? Eso es Sí, sí. nuestros inconscientes conectándose. Muy Sí. buena película. Creo Les que está en Netflix. recomiendo la Creo que película está y en, ahí se van a enterar con más amplitud quién era Sabina Spielrein. ajá, creo que Está está en muy Netflix. bien. Creo que Sí. está en Netflix. No me acuerdo, porque yo la vi fue Bueno, en otra plataforma que uso para películas. No sé, ok. échele, porque ya va, eso en bolívares son como 10. ¿Quién habla en bolívares? Digo, ¿No? échale, échale. Bueno, en cartas fechadas el 13 de septiembre y el 10 de octubre de 1917, Jung escribió a Sabina Spielrein comentando el significado de ciertos jeroglíficos en un sueño que ella le había enviado, diciendo que por sus jeroglíficos estamos tratando con enagramas filogenéticos de naturaleza simbólica histórica, refiriéndose al desprecio impuesto a las transformaciones y símbolos de la libido por los freudianos. Se describió a sí mismo como aferrado a sus runas que no entregaría a aquellos que no las entenderían. Pareciera que él fue muy cuidadoso, pues, y sobre todo en este momento de que lo que estaba tratando y el material, pues, bueno, fue objeto de maltrato, burla, desprecio, una cantidad de cosas. Entonces él era muy cuidadoso en, en lo que estaba transmitiendo. Y los que hayan leído las conferencias de Tavistock, ahí ven como ya en ese momento Jung tiene muchísima más fluidez con ese tipo de cosas y es capaz, y con la lectura de los complejos de las personas, es capaz de, al que lo invitó, eh, le hace un juego, porque además parece que Jung tenía un humor muy particular, él es capaz de describir una cantidad de cosas que Jung obtiene solamente del discurso del amigo, ¿no? El hombre se asusta y le dice, ¿cómo sabe eso? Entonces, él le describe por qué es que por qué es que él sabe, como algunas palabras, algunos gestos y algunas cosas que él hacía demostraban para Jung los complejos a los que estaba sometido, parece que tenía un amante y estaba muy asustado. Los que lean las lecturas de Tavistock, que son interesantísimas, van a leer ese aspecto también. Al responder a las objeciones freudianas a la opinión que Jung tenía de tales símbolos intermediarios, señala el precio pagado por tal cosecha. Es la herida infligida por uno mismo o profundamente reconocida por uno mismo. Es la misma. O sea, es como, bueno, el, 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 el precio que pagó por esa diferenciación. Y al principio, me imagino, de comprender que le era muy difícil manejarse con esa herida
y con el material que estaba descubriendo o lo que le estaba pasando en su proceso de autoexperimentación, ¿no? Entre comillas. Nuestra meditación sobre la traducción de los libros negros llega a este giro autosacrificial, donde la intención de llevar el propio sufrimiento se convierte devotamente en la tarea y el misterio. Creo que él dice esto y lo vamos a ver un poco más adelante, a lo mejor no ya no hoy. Eso pues, como cuando uno lee un texto de estos lo afecta a uno. Y hay que estar como muy consciente de esa afectación, como eso. Que Carey Baines informa que Jung en 1922 evocó la imagen de las runas para pararse, Pars Pro Toto, para gran parte de lo que trató de entender y transmitir a través de su encuentro con las profundidades. ¿Qué les parece hasta ahora? A mí me llama la atención que haya usado que sean runas, porque eso pareciera Porque que fuese una conexión muy en su inconsciente, muy en lo primitivo de su inconsciente, porque ese era el lenguaje que se utilizaba en las zonas donde él vivía, o sea, esos furtak sí, eran sí, propios de la zona, entonces eso estaba muy en el inconsciente de él, de su naturaleza, pues de la zona, incluso en claro. lo que podríamos ver como un inconsciente social o algo por el estilo, del inconsciente colectivo. Me llama la atención, pues que no fueron jeroglíficos, no fueron, sino que del material de esa zona, de la zona donde él vivía, fue que se alimentó el inconsciente para construir ahí. Pienso, no Bueno, sé. es inevitable, por eso habla de Wotan, por eso habla de Ujú, todas esas cosas, ujú, porque esa es la mitología ujú, a la que él pertenece, pues, a la ujú, que él está inmerso, junto con toda la cosa montada encima cristiana de su papá. Creo que él ujú, siempre tuvo como muy consciente de esas complejidades que lo acompañaban en su espíritu, por decir algo, pues ujú. todo lo que le tocó ver del sufrimiento de su papá y todos los germánicos que había detrás, pues, había detrás y que era previo a todo esto, ¿no? Claro, porque el rúnico estuvo en toda esa zona, desde Sí, Inglaterra claro, hasta Alemania claro, para adentro. Y claro. hace tiempo llegó en la casa. Yo tengo una librería aquí en Maracaibo de libros usados, Ah, entre otras cosas. O sea, tú sabes que aquí para vivir en Maracaibo, en Venezuela hay que tener como 10 trabajos. Este, y hace tiempo llegó un libro de un alemán de apellido Krumheller, que era un yoga rúnico, era unas técnicas de yoga rúnico, bueno, imagínate tú. contemporáneo por la fecha por la data de la escritura del libro, contemporáneo con Jung, de por ahí de los años 20 30 ¿Cómo dijiste que se llamaba? de apellido Krumheller. Yo lo busqué, era un Es ocultista, que creo aquí no, aquí mencionan a alguien con un apellido parecido, Ujú. ¿verdad? Yo lo busqué después y el tipo fue ocultista, incluso fue a parar escapando de los nazis a Chile. El Krumheller tuvo una vida interesante, o sea, fue a parar Eh, escondiéndose de los nazis porque lo estaban buscando a Perú, a Chile, a toda esa parte para todo este lado. Búsquense una película que se llama La fotógrafa del Monte Verita o No Verita, lo he visto, eso sí no lo he visto. que Eso sí no lo he película visto. suiza, película suiza que trata de uno de los disidentes freudianos que se dice que él fue el precursor de las comunidades terapéuticas, porque él fundó aquí en el Monte Verita, era como un hospital, como
donde la gente se iba a curar. Ya fue Hermann Hesse, fue Jung, todos ellos iban a ese monte. No me acuerdo cómo se llamaba el psiquiatra que estuvo allí, que fue el de los fundadores. Y esta película trata de un personaje interesante y que existió, y se conoce como la fotógrafa del Monte Verità. Esa es la Es foto una película. famosa donde sale Jung, Hess y otros pensadores en una cabañita y dice, en esta foto está fulano, mengano, y todos casi que en bata en la foto. Es Es posible, es posible. una foto No sé famosa si que rodó, que está Jung ya no lo era, que pasa no es es Jung que joven, eh, ya es un Jung de 60 y pico de años. ella se hizo famosa porque sus fotos no eran precisamente muy enfocadas. Ujú. Del Monte Verità se llama. Está en Film Affinity. Lo Ok, pueden ver. Este, pero no me acuerdo, pero ahí no me acuerdo el nombre del psiquiatra. Verità con B Entonces, pequeña, como de veritas. Verità, de Veritas, eso está en Suiza. Ujú. Entonces, gran parte de su material que dijo ha llegado a usted como runas y la explicación de esa runa suena como la tontería más grande, como un sinsentido, pero no importa si el producto final tiene sentido. El sentido fue la nueva hermenéutica a la que finalmente dieron lugar las runas. O sea, lo que para Jung le permitió seguir por ese camino es porque lo que le estaba ocurriendo tenía sentido. Así lo entiendo yo, ¿no? Tenía mucho sentido para él. Lo que iba pasando, lo que iba ocurriendo, tenía sentido. Fíjate una cosa, en el libro rojo, él no solamente habla o toma del sentido, sino del sinsentido. Ajá. Entonces, yo creo que él construye todo una manera de percibir algunas realidades desde allí, desde el sentido, desde el no sentido y desde el sinsentido. Construir de tal suerte de no dejar escapar nada de lo que está ahí expuesto, ¿no? Es curioso como eso, yo no puedo dejar de relacionarlo con López. Ah, López no, era un claro. tipo, López y está descrito ahí en las obras reunidas, en el primer tomo de las obras reunidas de López, el, Axel cuenta cómo cuando Hillman, Guggenbull y él estaban creando el movimiento arquetipalista, Guggenbull dice, Hillman dice, bueno, yo me cargo de tal cosa, de los escritos, y yo me de reunir la gente, y Guggenbull de ordenar no sé qué cosa, ellos te estaban distribuyendo el trabajo, y le pregunté, Rafael, tú, ¿y de qué te vas a encargar? De la inercia. Sabio, 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 La inercia. sabio. Como nunca olvidar como el otro aspecto, pues, de las cosas, Sí, o de lo que parece que no tiene sentido. Él también hablaba mucho del valor que tenía para él este, el ocio, no hacer nada. Y sí, pero recuerdo muchas veces, él también ajá, tenía mucho siempre esa mirada hacia el opuesto. ah, Cualquier planteamiento que mira el otro lado también, claro. mira el opuesto. Y en ese opuesto, el sinsentido. O Sí, sea, pues, sí. Y de él yo aprendí que uno podía, que cuando él decía, ah, este fin de semana estaba destrozado, ni me paré de la cama, pero tuve unos sueños maravillosos, algo así. ¿Cómo?
cómo él le daba valor a esos espacios que la vida moderna le quita, o esta forma en la que vivimos le quita, ¿no? Entonces, para él el ocio, el no hacer nada, el hacer ese tipo de cosas, tenía sentido. Que por eso lo veo en este orden, ¿no? Como el valor del sinsentido, y cómo allí podemos nosotros aprender y buscar. Bueno, hasta hoy llegamos hasta aquí, Muy bien. pero Don que lo Pablo, hayan muchas disfrutado. gracias. No, de nada. Ya les avisaremos para la próxima. Gracias por acompañarme, siempre se lo digo. Como siempre, muy bueno. Hasta la Perfecto. siguiente entonces, hasta luego. Sí, Saludos a muchísimas todo el gracias. resto. Hasta luego. Hasta el Saludos mes que para viene. todos. A todos. Gracias. Bueno. Otro mes. Hasta Chao. luego.